Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por asistir a este acto de presentación del libro Comunistas contra Franco. Hoy, como estamos en plena pandemia ya con un 3% de personas infectadas, nosotras en las anteriores olas estábamos en 500 o 700 por 100.000 habitantes y decíamos, madre mía, esto nos morimos todos. Ahora estamos en 3.000, es decir, 3% de la población infectada, y estamos aquí afortunadamente en un acto. Yo ayer decía, vamos a ser 4, pero afortunadamente no somos 4. Yo creo que la cultura militante, esa de la que se habla en el libro que presentamos hoy, sigue funcionando a pesar de que estemos en el año 2022, ¿no? Bien, como decía, hoy presentamos el libro Comunistas contra Franco con dos de los autores del libro. Carlos Fernández no puede asistir porque solamente dispone de los viernes, por los más días tiene clases, y entonces estamos con Mauricio Valiente y con Santiago Vega, dos de los 3 autores del libro que presentamos. Yo creo que el libro es una reflexión muy interesante sobre los militantes del Partido Comunista de España a lo largo de su historia, desde hace 100 años. Es una reflexión que yo creo que sitúa en primer lugar a los militantes. No es un libro de historia en el sentido estrictamente dicho, pero es un libro que hace esa reflexión crítica sobre lo que fue la cultura de los militantes, la cultura tanto política como ideológica de los militantes del PC desde su creación en el año 2022 hasta ahora. Reiterando en ese terreno lo que fue la entrega, la dedicación, el esfuerzo, la represión brutal que se ejerció en los años de dictadura, pero recogiendo ese espíritu combativo de entrega, dedicación, incluso de supeditar su familia, su vida personal al esfuerzo político para estar representando lo que era la política del PC a lo largo de su historia. A mí me parece que ese esfuerzo que hemos visto en tantos medios, en tantos lugares, que hemos tenido oportunidad de hablarlo con compañeros, con camaradas, con los que hemos compartido muchos años de entrega y de dedicación en el terreno de la lucha política, yo creo que además tenía un componente muy importante para los militantes, en el sentido de que sus relaciones dentro del seno de las células, dentro del seno de la relación con los otros camaradas con los que se reunía habitualmente, significaban además un espacio de libertad, porque mientras estaba con los camaradas, mientras estaba compartiendo con ellos, debatiendo con ellos, tomando una cerveza con ellos, además uno era más libre, porque no tenía que andar reprimiéndose de sus opiniones, no tenía que estar disimulando, no tenía que estar enmascarándolo, sino que tenía un comportamiento abierto y fluido, y se creaban verdaderamente relaciones fraternales y relaciones de amistad que casi siempre han perdurado a lo largo de los años, ¿no? Después señalar que además yo creo que a lo largo de esos años, desde el primer día del final de la guerra civil, desde el primer día, los comunistas siguieron poniendo un punto, un granito de arena, con el objeto de que la política del partido no se quedara fuera de la acción antifranquista, que desde el primer día hasta el último, en esos 38 años de dictadura franquista, desde el primer momento hubo comunistas trabajando, luchando, organizándose, tirando panfletos, poniendo pintadas, haciendo todo tipo de actividades, y no hubo, se puede decir, ningún lugar, ninguna asociación, ningún punto desde el que se pudiera hacer una actividad antifranquista y de lucha por la democracia donde no estuviera uno o varios militantes del partido trabajando, dando siempre su presencia y haciendo la política del partido más o menos visible en todo momento, ¿no? Y junto con eso yo creo que hubo una actitud generalizada de honestidad personal. ¿Os acordáis que se decía aquello de que el puño cerrado de los comunistas se podía abrir con la tranquilidad de que no iba a caer ninguna moneda de ella, como una representación de esa honestidad, ¿no? En el libro se hace una reflexión interesante sobre todas estas cuestiones. Yo creo que está muy bien conseguido el libro, se estructura en 3 partes básicamente, aunque sea un libro con una enorme continuidad. En la primera se hace esta reflexión que digo sobre la cultura militante de los militantes del Partido Comunista. En la segunda aparecen entrevistas, aparecen opiniones de un montón de camaradas ligadas con el trabajo partidista en distintos ámbitos, de manera que se recoge una multitud amplia de opiniones, y en la tercera se hace una reflexión
aunque rápida, pero sí completa, desde la transición, desde la legalización del partido hasta nuestros días, ¿no? Las tres partes están sumamente entrelazadas y aparecen opiniones a lo largo del libro, ¿no? En la transición todos nos llevamos un enorme chasco cuando se obtuvieron los resultados que se obtuvieron y que nadie esperaba, y que a todos nos dejó un poco frío, y bajándonos ese momento de emoción como fue la legalización del partido, nos quedamos un poco todos fastidiados, sin entender muy bien qué había pasado, por qué el pueblo español no refrendaba en las urnas lo que había sido la lucha del partido, que creíamos que de una manera u otra había llegado ampliamente al conjunto de la población. Evidentemente jugaron muchos factores. Uno de ellos es que durante 40 años el franquismo había insistido en que los comunistas llevábamos rabo y cuernos, que éramos los malos de la película, y mucha gente que, aunque se sentía de izquierda, haber votado a los comunistas significaba tal vez ir demasiado lejos, y de pronto un partido que prácticamente no había existido durante toda esa dictadura, que fue el Partido Socialista, recogió millones de votos. En el año 82 eso se fue más acuciante porque se veía venir, y arrasaron total y absolutamente, consiguiendo 10 millones de votos, una mayoría absoluta, y a nosotros nos dejó en ese sentido teniendo que hacer un proceso de recuperación y de iniciar una nueva marcha en el desierto, ¿no? Yo creo que en ese terreno yo no me quiero alargar. Recuerdo una anécdota de Juan Antonio Bardén, el director de cine, del cual mañana vamos a presentar una película, Muerte de un ciclista, que en la última entrevista que le hicieron antes de fallecer en el 2002, pues le preguntaron que cuál había sido su primer contacto con el Partido Comunista. Dice, pues lo tengo clarísimo, dice, fue en los años, no me acuerdo exactamente, en los años 50, en el Retiro, con otros dos compañeros, donde decidimos de una manera seria, totalmente consciente, constituir una célula del Partido Comunista. Y dice, eso sí, tardamos más de un año en conseguir un contacto con la organización del partido para que ese deseo nuestro fuera realidad y pudiéramos entrar en contacto con el partido. Pero habíamos decidido en aquel día en el Retiro constituirnos como tal célula. Cuento esta anécdota que a mí me sorprendió muy agradablemente, primero porque era de Juan Antonio Bardén, un director al que admiraba a través de sus dos películas más conocidas, pero sobre todo también porque era muy expresiva de cómo a lo largo de los años mucha gente se fue organizando como pudo, entrando en contacto, algunas veces con mucha dificultad, y también en ese sentido pues mostraba el deseo de muchísima gente de luchar contra la dictadura, que fue un elemento importantísimo, que fue el objetivo fundamental durante 40 años, pero que cuando terminó este objetivo pues se exacerbaron todas las diferencias ideológicas, todos los matices dentro del partido, y llevaron a situaciones de enfrentamiento que recoge también el libro de una manera rápida, y que tanto suelen esterilizar a la izquierda, en este caso al partido, con excisiones, con separaciones, con diversos tipos de enfrentamiento, ¿no? Y bueno, yo no, por un lado, como decía Bardén, he puesto mi granito de arena, yo también lo he puesto, lo sigo poniendo. Entonces para mí es difícil entrar en análisis del libro, me parece interesante, como digo, una reflexión abierta y positiva, pero en la medida en que te ves involucrado, pues un poco intenta de pronto acordar cosas y recordar anécdotas. No es el caso, yo no soy el protagonista, los protagonistas son Mauricio y Santiago, que nos van a explicar su visión sobre el libro. Yo simplemente quería, a modo de inicio, de primera pregunta, preguntaros simplemente en vuestra intervención cómo se gestó el libro, cuál fue la génesis del libro. Me parece que puede ser interesante si ya al principio lo pensáis así, si sufrió transformaciones en el proceso de elaboración, y bueno, después cuando demos la palabra a todos los asistentes para que podamos intervenir, pues lógicamente también en algún caso lo podré hacer. Y daros las gracias a todos por vuestra asistencia. En primer lugar va a hablar Mauricio Valiente, 15-20 minutos él, y después otros 15-20 minutos Santiago, y después haremos las preguntas que consideréis convenientes. No nos quitamos la mascarilla, ¿no, Paco? Para mejor por motivos de seguridad y de sanidad pública no nos quitamos las mascarillas, porque mejor. No, lo decía al hablar, que es un poco peruano. Se oye bien con el sí, no hace falta vale. que lo jure, Santiago, sí. recoge muy bien el sonido. Pues muchas gracias, Paco, y muchas gracias a todas y a todos
por estar presentes en este acto en el que pues, os ponemos delante este libro, que es un producto colectivo. ¿Cuál es el origen?, que preguntaba Paco. Forma parte del centenario del Partido Comunista de España, que, como sabéis, hemos celebrado a lo largo de 2021. Era una iniciativa en la que fundamentalmente queríamos recoger testimonios de militantes que, bueno, no hubieran tenido esa oportunidad de poder relatar sus vivencias, ¿no? Es una pequeña muestra, porque evidentemente hemos sido 3 personas las que finalmente nos hemos implicado en este proyecto, cada uno con nuestras dedicaciones y nuestras responsabilidades, y hacer yo creo que la tarea pendiente de recoger todo ese enorme bagaje de experiencias, de historia viva de lo que fue la lucha y de lo que es la lucha del Partido Comunista, pues hubiera requerido mucho más tiempo y un equipo mucho más amplio. En todo caso, ese es el sentido que tiene el libro. Es una aportación modesta, pero una aportación en la que se refleja el porqué de la existencia del Partido Comunista de España. Porque partimos de 3 ideas que nos han parecido básicas. La fortaleza y la originalidad del proyecto del Partido Comunista de España a lo largo de estos años, el arraigo social de su militancia y, por último, también su capacidad de adaptación. Y eso tiene que ver con la materia prima que lo ha conformado. No ha sido una característica que viniera innata, porque si uno hace un análisis comparado de otros partidos comunistas con el mismo origen, pues las diferencias son abismales, ¿no? ¿Por qué el Partido Comunista de España ha jugado el papel que ha jugado y ha sido capaz de reinventarse en distintos momentos de su historia, manteniendo fidelidad a ese proyecto que le dio sentido? Por estos 3 rasgos, ¿no? Y nos parecía que el recoger testimonios fortalecía esa visión. Como explicaba Paco al inicio, es un relato que hemos querido organizar cronológicamente. Desde el inicio, en 1921, el título ha sido una propuesta de la editorial. Nosotros insistimos mucho en el papel central que ha tenido la lucha contra el franquismo para la cultura organizativa y también para la identificación pública del PC, pero desde luego nosotros incluso habíamos sugerido otro título que fuera mucho más amplio, porque también veréis que en el libro no se limita únicamente a la lucha contra el franquismo. En ese repaso cronológico hacemos en primer lugar una referencia a la fundación, que era obligado en este momento del centenario. Casi son, además, las fechas exactas. Fue el 14 de noviembre cuando un compañero de Antonio Gramsci, Antonio Graziadei, un italiano delegado del Internacional Comunista, ponía de acuerdo a los 2 primeros destacamentos que en España empezaron a referenciarse en el comunismo. El Partido Comunista Español, que venía de las Juventudes Socialistas, que en una decisión de su organización se convirtieron en una delegación de la Internacional Comunista, y el otro destacamento de aquellos que siguieron dando la batalla en el Partido Socialista y que finalmente, al final, no pudieron continuar con lo que fue el debate que les animaba, y se constituyeron el Partido Comunista Obrero Español. Como bien decía Paco, la historia de los comunistas también es una historia de debate, una historia de una visión crítica ante los instrumentos para poder cambiar la sociedad, y eso se da en el origen, ¿no? Y creo que lo ejemplifica bien. Justo ahora, en marzo, se celebró
al año siguiente de ese acuerdo de unidad se celebró el primer congreso del Partido Comunista de España, que es el que ya inaugura todo el proceso. Fue un partido pequeño, que evidentemente enfrentaba dificultades estructurales, porque en España, a diferencia de otros países, había una izquierda rupturista social y políticamente muy arraigada, como era el anarcosindicalismo. Por lo tanto, el espacio político era un espacio que había que disputar. Por otro lado, también con un partido socialista con una estructura sólida y que aguantó mejor que en otros países de nuestro entorno esa crisis y ese debate, entre otras cosas porque España no había participado en la Primera Guerra Mundial, que fue la razón primaria del surgimiento de un nuevo proyecto político. No lo olvidemos, fue la lucha, la denuncia de esa enorme barbarie que fue la Primera Guerra Mundial, y que la mayoría de los partidos obreros, de los partidos socialistas, en contradicción con lo que se había teorizado, aprobaron y votaron los créditos de guerra y se alinearon con sus respectivas burguesías en esa guerra imperialista, y por lo tanto se generó una situación de crisis en todo el movimiento obrero, ¿no? En España, al ser un país que había mantenido su neutralidad, eso también, ese componente no se dio de una forma tan directa, y por lo tanto eso también determinó esos primeros inicios de un partido que tenía un proyecto claro, que era un proyecto de transformación, un proyecto revolucionario frente a las enormes carencias que vivía la sociedad española de ese momento, ¿no? Que podía equipararse en gran medida a lo que había vivido el pueblo ruso, ¿no? Con el zarismo y con el drama de la Primera Guerra Mundial. Es un pequeño partido que además, al poco de constituirse, a los 2 años, es ilegalizado con la dictadura de Primo de Rivera. Es ilegalizado y se convierte en el principal objeto de persecución y de represión, cuando el Partido Socialista, como es bien conocido, pues llega a un entendimiento e incluso llega a participar en algunos de los órganos de la dictadura, ¿no? Con unos razonamientos que estaban en clave de fortalecer y de salvaguardar la organización que consideraban fundamental, pero esa es la realidad en la que se desarrolla el Partido Comunista de España, y en un momento de mucho debate interno y de configuración de ese proyecto que planteado como una de sus características. Pero creo que lo más destacable es cómo ese partido tan pequeño, tan golpeado, ilegalizado, que además no fue capaz de entender el momento clave para la historia de España, que fue el advenimiento de la Segunda República, que la acogió con una posición de rechazo ante lo que entendía que era una república burguesa. Inmediatamente, y por eso hablamos, inmediatamente es capaz de recapitular. Por eso hablamos en nuestro relato de esa capacidad de adaptación y de ese arraigo que va articulando, ¿no? Porque un pequeño partido en poco tiempo se convierte en el impulsor principal de la Unidad Popular y del Frente Popular, ¿no? Porque tiene una línea clara de lo que plantea la Internacional Comunista a partir del ascenso al poder del nazifascismo, pero también una reflexión propia en casos concretos como el primer diputado comunista elegido en España, en Málaga, Cayetano Bolívar, que fue elegido en el marco de un acuerdo muy amplio de frente antifascista en el año 33, ¿no? Como un primer exponente. Bueno, es un proceso que se va articulando y que no solo convierte al PC de ese pequeño partido en un gran partido eje impulsor de la unidad del Frente Popular, de lo que podía suponer la República de avances en derechos y libertades para este país, sino que además, en el momento del golpe de Estado fascista y de la agresión
militar italiana y alemana, es el eje de la resistencia. Claramente se convierte en el partido que se sitúa en el centro del panorama político, junto con el resto de las fuerzas del Frente Popular, y llega casi a alcanzar los 400.000 militantes en ese periodo. Es un periodo muy rápido, pero caracteriza muy bien estos rasgos que nosotros hemos destacado en la evolución del PCE. Inmediatamente después, y creo que eso es la prueba de que no fue simplemente pues, el prestigio que tenía en ese momento la Unión Soviética al apoyar a la República Española o la habilidad propagandística, sino que respondía a una realidad mucho mayor. Cuando se produce la derrota, es el partido que es capaz de organizar la resistencia al franquismo, como bien decía Paco, desde el primer día de la entrada de los militares golpistas en las principales ciudades, ¿no? Y eso es una muestra de esa militancia, de esa capacidad de organizar la resistencia que le caracterizó. Pablo de Azcárate, que fue embajador de España de la República Española en el Reino Unido, que además era un republicano tradicional, en lo que era el mapa político español en los años 60, al escribir sus memorias, lo caracterizó de una forma clarísima, ¿no? Cuando dijo que el Partido Comunista de España era el único partido que, dentro del conjunto de fuerzas, todas habían sufrido la represión obviamente, pero era el único partido que no era un partido exclusivamente en el exilio, que había optado y que había sido capaz de ser un partido organizado en el interior. Y esa es la clave que permitió que se convirtiera también en el eje de la resistencia al franquismo. Además, destacamos que, como fue capaz de reinventarse a partir de 1932 en su cuarto congreso, al poco tiempo con la incorporación a la dirección del PCE de José Díaz, de Dolores Ibárruri, en la lucha contra la dictadura franquista fue capaz de impulsar una política, la política de reconciliación nacional a partir de 1956, pero que tiene todo un conjunto de antecedentes en la lucha social, que fue lo que le llevó a movilizar, a nuclear a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Ahí insistimos mucho que no es la moralina y el discurso de la transición de la reconciliación nacional. La política de reconciliación nacional, si uno analiza los documentos, si uno analiza la experiencia política, era una apuesta por llegar a la mayoría social que estaba sufriendo las consecuencias de la dictadura. Y fue una forma de ampliar el ámbito de lucha que realmente fue exitoso, como para que hoy no solo los propios comunistas, que puede parecer pues un prurito, ¿no?, de defender su propia organización, sino los historiadores y cualquiera que analice ese periodo, ¿no?, considere que el PC fue el partido del antifranquismo. Es más, popularmente, cuando se hacía referencia al partido, no hacía falta referir más, porque todo el mundo sabía de qué lo que estamos hablando. Pues eso es una parte fundamental de lo que hemos recogido en estos testimonios a los que hacía referencia, porque obviamente pues las personas que quedan vivas vivieron ese proceso, y creo que relatan de una forma muy viva. Desde luego no tiene afán de representatividad, porque no abarca todos los sectores ni todos los ámbitos territoriales, pero creo que sí que aportan ese proceso, ¿no?, de convertirse en un actor fundamental. Yo me voy a quedar aquí porque Santiago ha trabajado la tercera parte del libro, y le voy a dejar ya el resto del desarrollo, pero sí me gustaría concluir agradeciendo tres aportaciones que las vais a ver en el libro.
la de Juan Genovés, ya fallecido, pero que es el cuadro, ¿no?, que nos sirve de portada, un militante comunista ejemplar, que además trabajó, es uno de los ámbitos, el de la cultura, ¿no?, donde más se plasmó, ¿no?, esa política amplia de movilización. A Gabriel Celaya, que hemos utilizado en la introducción, ese poema tan bonito que es El hilo rojo, que tiene una carga simbólica muy importante, ¿no?, porque el hilo rojo es el que va uniendo las luchas que hemos descrito, ¿no?, con el presente. Y a Carlos Álvarez, con el que concluimos, además que es una persona excepcional. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarle, porque además vive aquí cerca, ¿no? Y la verdad, no solo nos ha cedido una de sus poesías para el libro, sino que también nos aportó su testimonio, ¿no?, que es un testimonio realmente interesantísimo, y creo que además es una de las personas, de los militantes más invisibilizados, ¿no?, en nuestra historia, en el valor de lo que aportó, en el arrojo que tuvo en la lucha contra la dictadura, ¿no?, saliendo una y otra vez de la cárcel y volviendo una y otra vez a reincidir, ¿no?, en su compromiso. También, por último, agradecer a José Manuel Martín Meden, que nos ha ayudado en la revisión del texto, y es de justicia también mentarle, ¿no? Sin duda, si algo sirve este libro, y esperamos que sirva, y lo vamos a trabajar como un instrumento, ¿no?, de difusión del centenario del partido, también es para el momento actual, para la lucha política, ¿no? Paradójicamente, los que a lo largo de la historia han decretado en sucesivas ocasiones el final del comunismo, y que ya eso es una cosa del pasado y que no tiene nada que ver, son los que hoy, cada día, están hablando del gobierno socialcomunista y del peligro del comunismo, ¿no? Yo creo que eso nos debe dar una señal de confianza, porque cuando alguien realmente piensa que uno es inofensivo y es una pieza de museo, desde luego no le dedica tantas energías, ¿no? Pero también creo que tenemos que aprender mucho de estas historias. Hemos conscientemente buscado perfiles que no fueran los dirigentes ni los grandes cuadros del partido, sino gente anónima en gran medida, porque creo que de su historia, de su aporte y de su compromiso, creo que sacamos ejemplos y sobre todo la fuerza para luchar en este mundo que nos ha tocado y que es tan complicado. Santiago. Bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio, Paco y Arcaón, por invitarme a venir aquí a presentar el libro, y que bueno, pues estamos encantados en esta situación tan adversa, que nos juntemos más de 20 personas, pues es una alegría, y que además pues estemos yo creo que en plena sintonía la mayoría de nosotros, ¿no? Es importante, retomo lo que comenta Mauricio del hilo rojo, que yo creo que es algo tremendamente importante. Si bien Gabriel Celaya, cuando lo escribió, creo que eran los años 60 más o menos, pues ese hilo rojo pues se ha seguido manteniendo, y el partido, la militancia, la juventud comunista, la UJC, pues es digamos uno de los puntales, ese hilo rojo que se mantiene también con las actividades de la memoria democrática, en la que muchos de los que estamos aquí presentes pues hemos participado. Me ha tocado un periodo, podríamos decir, un poco más complicado, más distinto, porque precisamente, como ya decía también Mauricio, lo decía muy respetuoso y muy educado respecto a la editorial, me parece que ha sido una imposición eso de comunistas contra Franco, porque parece que desde su punto de vista les vendía más, y nosotros ya habíamos dicho, si es el centenario, son 100 años de luchas de los comunistas. Contra Franco se lucha durante 40 años, otros 40 años luchamos contra los herederos de Franco, pero no es, digamos, el comunismo está contra Franco, son 100 años de luchas, y además no solo contra Franco, sino contra todo lo que representan. En la presentación, en las fotos que hemos seleccionado, la mayoría de ellas son las que aparecen en el libro.
en las que se pretende precisamente dar ese protagonismo a la militancia de base, aunque hay algunos personajes lógicamente conocidos que hemos incorporado para esta presentación, porque queríamos relacionarlo en estas presentaciones así con el público, dar el protagonismo a esa militancia de base, que es el homenaje, el objetivo fundamental de este libro, pero también enmarcarlo dentro de momentos históricos, y creo que es suficientemente importante esa foto de Rafael Alberti y Dolores Ibarruri en el Parlamento. Yo creo que es algo muy potente, no solo de las fuerzas de la cultura, sino la tradición de lucha de una mujer que fue casi todo en el partido, ¿no? Mi participación es a partir de la transición, es precisamente el periodo que antes comentaba Paco, el periodo podríamos decir, de la desilusión, de la gran desilusión, cuando parece que el partido con mayúsculas, el partido del antifranquismo, que comentaba Mauricio, pues parece que se iba a comer el mundo, porque era el partido que estaba establecido o dominando o mayoritario en asociaciones de vecinos en las grandes ciudades, como conocemos todos en Madrid, en el ámbito universitario, en el ámbito laboral, a través de las comisiones obreras, o sea, prácticamente en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la sociedad. El partido era el hegemónico dentro del antifranquismo, del antifranquismo. Pero es evidente, y antes también por lo comentaba, y aquí lo hemos recogido también, esas vivencias, esos testimonios de la gente, cómo vivió esa desilusión, y bueno, pues cómo la mayoría de la gente de la militancia de base pues no se podía entender y sentía cierto como desagradecimiento o cierto pesar, como España o como la mayoría de los electores pues no habían agradecido o no habían apoyado a ese partido que lo había dado todo durante esos 40 años. Tienen gran protagonismo en el libro y en las fotos, en las imágenes que hemos puesto, las miles y miles de militantes comunistas que estuvieron en las cárceles, que arriesgaron, que lucharon, dieron muchos de ellos su vida, porque fueron fusilados, fueron ejecutados o murieron fruto de las torturas o de las malas condiciones del hacinamiento de las cárceles. El PC era mayoritario en las cárceles. El partido se organizaba y en las cárceles era una extensión del partido, y para muchos militantes pues era un elemento importante de cohesión, esa pertenencia al partido, que les hacía pues sentirse un poquito más fuerte y aguantar un poquito mejor esa vida en prisión. En prisión el partido funcionaba, se organizaba, tenía una estructura, tenía un secretario político, tenía un secretario de organización, y se reunían y debatían los documentos que les llegaban clandestinamente, como es lógico, que llegaban desde fuera, y que luego ellos elaboraban, valoraban y votaban, y salían también fuera de forma clandestina. Esa relación, esa comunicación de los presos con el exterior se mantuvo en todo momento durante la dictadura. Llegó a haber un programa de radio en la Pirenaica, en Radio España Independiente, un programa que era Antena de Burgos, que era pues en colaboración con los presos de Burgos. Bueno, pues toda esa vivencia, ese hilo rojo que se va manteniendo en la transición que os estaba comentando, pues parece que se desmorona. También hay que tener en cuenta, o lo que algunos hemos analizado, ese partido del antifranquismo también es el partido contra la guerra, el partido que defiende la República durante la guerra, a pesar de que en el año 31 pues no lo había recibido con aplausos ni con vítores, porque consideraba que era una república burguesa, que era en ese momento, en 1931, una república burguesa, pero sí que en 1936 es el que da el paso adelante para defenderla con uñas y dientes, con las armas, y arriesgando su vida. Entonces, ese es el planteamiento que yo venía a decir. Durante la guerra se convierte en el partido mayoritario, y hay muchos españoles, muchos republicanos, muchos defensores de la legalidad democrática, que no son comunistas, pero que se afilan al partido porque es el partido más organizado, el partido que mejor defiende la República. Y va a haber militares de profesión, profesionales, que no son comunistas de ideología, pero que consideran que es el partido más fuerte y mejor organizado para defender la República. Y durante el franquismo, fundamentalmente en los años 60 y en el tardofranquismo, a comienzos de los 70, hay mucha gente que entra en el partido porque es el mejor organizado en las asociaciones de vecinos, en el ámbito universitario, en el ámbito laboral,
y hay mucha gente que no son comunistas, como luego pues Ramón Tamames y otras muchas personas que, bueno, pues que, gente que conocemos que han llegado a ser incluso ministros del Partido Popular y que militaron en el PC durante el franquismo. Eran antifranquistas, evidentemente. ¿Eran comunistas? No eran comunistas. ¿Qué quiero decir? Pues bueno, pues que el Partido Comunista aglutinó a muchísimas personas de distintas ideologías o de distintas sensibilidades, muchos de sectores cristianos también, tradicional cristianos de base, que no eran exactamente comunistas, que bueno, pues cuando llega la transición, bueno, pues se van desligando de ese partido, ¿vale? Más cosas, más percepciones que hemos ido cogiendo, porque la militancia, o el trabajo que hemos hecho precisamente ha sido de entrevistar a la militancia. Yo fundamentalmente he trabajado con militancia de Segovia y militancia de aquí de Madrid, del Distrito de Latina, porque son las militancias con las que más he coincidido. Y es curioso, me parece interesante ver también el contraste de una militancia de Segovia, una ciudad pequeña, no industrial, donde apenas hay industria, por tanto apenas hay obreros. Entonces, bueno, pues digamos que la militancia no es exactamente militancia obrera, sino es más militancia pues de estudiantes o de profesionales pues sean de la cultura o funcionarios, etcétera, etcétera. En cambio, al llegar a Latina, pues ahí es donde se ve que hay movimiento obrero, porque lógicamente es un barrio de Madrid donde hay gente trabajadora. Bueno, pues hay distintas percepciones, y con esas personas es con las que he hablado para que me transmitieran, digamos, esas sensaciones que han tenido en los años de la transición, y cómo a partir de la caída o el hundimiento no solo electoral en el año 82, sino también a nivel de militancia, con las distintas escisiones de los eurocomunistas, por un lado, por los renovadores, por un lado, y los prosoviéticos, por otro lado, o los comunistas ortodoxos. También hemos visto pues esa sensación que tenía la militancia de que como que digamos como que se estaba desangrando ese partido. Ese es un momento pues un poquito como el más bajo, pero rápidamente, inmediatamente después de la victoria de Felipe González en las urnas, la victoria mayoritaria por el cambio, y ese de entrada no, cuando nos quedamos en la OTAN, pues es cuando a partir de ahí ese movimiento anti-OTAN, que también aparece ahí en las fotos, pues es el que da la ocasión a que el partido pues empiece a remontar, y también se empiece a reencontrar con gente que se había ido, que se había separado del partido, que se había alejado del partido, pero también va a aglutinar a personas que procedían de ámbitos de la izquierda extraparlamentaria, de la ORT, Movimiento Comunista, esos partidos o Partido Socialista de los Trabajadores, de ámbitos, digamos, trotskistas y demás. Y bueno, pues se van a coincidir en la organización de manifestaciones contra la OTAN, marchas a Torrejón, marchas a Rota, a las bases y demás, y eso va a ser la esencia de lo que todos conocemos como Izquierda Unida, es el movimiento político y social de Izquierda Unida, que es el que permite, digamos, un relanzamiento, un reflotamiento del partido, que hay que también tener en cuenta que esa crisis del Partido Comunista también es paralela a crisis de partidos comunistas a nivel internacional, porque bueno, antes comentaba también Mauricio, año 89, caída del muro de Berlín, el hundimiento de la Unión Soviética. Eso también es muy interesante preguntar o hablar con la militancia cómo vivieron ese momento. Pues para los militantes, podríamos decir, de guerra y posguerra, la gente más mayor, Esperanza Martínez, por ejemplo, la guerrillera Sole, pues comentaba pues que eso para ellos había sido pues muy fuerte, un drama muy importante, porque era como que se les hundía la vivencia. La Revolución Rusa era la madre, lógicamente es la madre de los partidos comunistas, porque el marxismo venía de antes, pero el comunismo viene de la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa, de Lenin. Entonces, que eso se hundiera pues supuso un choque pues bastante un choque emocional bastante grande. Pero casualmente, aunque hay otros partidos comunistas que se terminan disolviendo, pues el PC después de un debate, bueno, pues se mantiene y bueno, pues tiene una vida más o menos, digamos, más de más actividad o de menor actividad, pues que van fluctuando en función de las elecciones, en función de las agrupaciones o los núcleos como se denominan ahora. Entonces, bueno, pues esas vivencias son las que hemos pretendido trabajar. Y un aspecto que me gustaría señalar es especialmente cómo el partido se sigue manteniendo, cómo la militancia se sigue manteniendo y sigue participando en todos los movimientos sociales
Y bueno, pues lo que comentábamos otros días, como en la hoja de inscripción de afiliación, pues pone el sector, además de los datos personales, el sector en el que se pretende trabajar, si el sector laboral, vecinal, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos los movimientos sociales de índole política o relacionados con la política de que podemos tratar ahora desde el siglo XX y desde los años 90, pues en todos ellos hay Partido Comunista, porque hay militantes, y bueno, pues lo que se ha dicho siempre en el PC, ¿no? Donde el militante, ahí está el partido. Pues en todos los movimientos sociales al menos hay un militante o más de un militante, pues ahí siempre va a estar el partido sigue representando o sigue teniendo vida porque están sus militantes en los distintos movimientos sociales, ya sean movimientos de solidaridad con los pueblos del mundo, sean los palestinos, los saharauis o los cubanos o los kurdos o cualquier pueblo que esté sometido o explotado, o sean también los movimientos de la memoria. El movimiento de la memoria, lo que comentábamos antes, a mí me parece que es uno de los movimientos sociales más importantes en los que ha participado el PC, porque ese pacto de silencio del que se alude tanto, del tema de la transición, de que se aceptó por parte de PSOE y PC, aceptó la izquierda pues que se borrara de la memoria todo lo que había sido el franquismo, la dictadura y todo lo que había sido la república, que era la democracia anterior a la del 77. Aquí se tragó o se aceptó, vamos a decirlo más educadamente, ¿no? Se aceptó por el tema de la correlación de fuerzas y esas cosas que decimos tanto, se aceptó que parece que la democracia había nacido aquí en España con 1977, con las primeras elecciones democráticas, y se borró por completo que había habido una segunda república que era una democracia plena de libertades, donde había partidos políticos, y con partidos políticos que siguen ahora en la actualidad, como el PNV, Esquerra Republicana, PSOE y PC, son los 4 partidos que permanecen en la original. Bueno, Izquierda Republicana también, dentro de Izquierda Unida, Izquierda Republicana también se mantiene. Esos partidos aceptaron que como que eso se había borrado. Y por eso, pues uno de los aspectos también del drama o del problema del respaldo electoral en el año 79. Bueno, pues que parece que la democracia nace ahora, y los que habían luchado por la democracia durante toda la dictadura y durante la guerra, pues resulta pues que habían perdido, digamos, o no tenían sus raíces. Bueno, pues uno de los movimientos que me parece importante para recuperar esa memoria y reorientar o resituar al Partido Comunista que había aceptado pues ese pacto de silencio, pues bueno, pues ha sido el movimiento memorialista, que a partir del año 2000, bueno, pues recupera esas actividades de memoria. Algunas de ellas aparecen aquí también en las fotos, ya sean homenajes o todos los 5 de agosto para homenaje a las 13 Rosas, o los 2-3 de julio, el homenaje también a Eugenio Mesón y otros militantes de la JSU, sea en Madrid o sea en Segovia o en cualquier otro sitio. Allá donde hay asociaciones memorialistas, allí hay militantes también del Partido Comunista que están reivindicando, recuperando la memoria democrática y recuperando también ese hilo rojo, ¿vale? Y un último aspecto, creo que ya llevo demasiado tiempo, un último aspecto que me gustaría señalar es la vivencia o la pervivencia o digamos el recuerdo que les queda a muchísimas personas que han pasado por el partido, que han sido militantes 2, 3, 4, 5 años, 6 o los que sean, pero que han dejado de militar, pero que les queda en esa memoria esa militancia, o sea, digamos ese sentimiento de pertenencia. O sea, la cantidad de comunistas sin partido, podríamos decir que hay muchos, y que, por ejemplo, pues testimonios que yo he recogido en Segovia, pues unos jóvenes comunistas de los años 90, de la OJC, que eran 6 o 7, que vivieron juntos en un piso de estudiantes, los 6 o 7, y poco a poco pues se fueron cada uno pues formando sus familias y demás, y que dejaron la UJC, todos ellos dejaron la UJC, pero mantuvieron esa amistad, sus niños han ido creciendo juntos, me comentaban, y cuando tristemente hace unos años pues murió el primero de ese grupo, de esos jóvenes, pues le llevaron una corona de flores diciendo tus amigos y camaradas. Todos ellos llevaban 20 o 25 años sin militar en el partido, en la juventud, pero
mantenían esa, digamos, esa fuerza y esa vivencia y ese recuerdo además importante de la juventud, de los jóvenes, de las sedes, como en cada sede, en cada agrupación, sea donde sea, esa relación que tenían con los camaradas, con los veteranos que habían sufrido guerra, que habían luchado en la guerra y que luego habían sufrido represión, habían estado en la cárcel o habían sufrido la pérdida de algún familiar. Esa relación, ese hilo rojo que antes comentaba tan acertado de Gabriel Celaya, pues es algo yo creo que muy importante y que ha ido dejando huella, esa pertenencia, esa militancia que con sus 80 o 85 años van a las sedes, van a las agrupaciones, van a las reuniones, y cuando ya tienen una movilidad reducida y siguen yendo o piden a un hijo o a un familiar que les lleve a la reunión porque quieren ir a la reunión. Ese sentimiento de pertenencia al partido y de decir, cartas que nos llegaban a Segovia, que cuente lo que yo he vivido directamente, militantes desde los años 40 que habían padecido cárcel, enviando una carta diciendo: camaradas, siento mucho no poder asistir a la próxima reunión y siento mucho no poder aportar más que estas 500 pesetas porque mi pensión pues es muy breve. Y mandaban el sobre su billete de 500 pesetas a la agrupación de Segovia. Pues son cosas que obviamente pues emocionan, porque bueno, pues que es algo que es una militancia, es algo pues podríamos decir casi religioso, laico, pero que tiene también evidentemente un sentimiento profundo, un sentimiento pues que llega al corazón. Y bueno, pues yo creo que ya lo dejo y abrimos ya el coloquio. Muchas gracias.